Que enciendas, si puedes nuevamente encender tu audio, Milcar, por favor. Voy para allá. Ahí estamos. Bien. Ricardo y Elizabeth, buenos días para ustedes. Gracias Buenos por estar días, con nosotros. bendiciones, buenos ¿De días dónde a son todos. ustedes originalmente? De Argentina, somos argentinos, sí. ¿De qué Estamos, ciudad? estamos hace 20 años en Israel, somos de Argentina, de una provincia que se llama Corrientes, que limita al noroeste con Brasil, Paraguay. Excelente. Y están en Israel desde hace 20 años, dijiste, ¿verdad? Así es. Tenemos la bendición nosotros que de conocerlos por 10 años ya, o sea, la Ah, mitad de su tiempo en Israel. ¡Wow! ¡Qué bendición! qué Eh, bendición. ¿Cómo es que ustedes son judíos? Cuéntenos, ¿cómo es que ustedes son judíos y pueden retornar a Israel? ¿Cómo es eso? Disculpa. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth, como el pastor lo decía, y sí, el tema es que mi mamá es judía, y entonces cuando hace 20 años atrás, nosotros no teníamos idea no era que teníamos una idea de venirnos para acá, para nada, pero sí estábamos trabajando en el ministerio y el Señor nos había dicho que nos dispongamos para sus planes y estábamos realmente abiertos a ellos. Y bueno, nos enteramos que había una ley de retorno, la cual nosotros no conocíamos hasta ese momento, y Dios cambió nuestro rumbo en un mes, 2 meses. El Señor nos mueve, fue una forma tremenda, dejándolo todo, ya sea trabajo, universidad, vida, y bueno, nos vinimos con un llamado muy puntual a Sí. esta tierra específico, a esta ciudad donde estamos, que es la ciudad de Beersheba. Bueno, gracias a que mi mamá es judía, ¿no? Y por eso llegamos aquí. Esa fue la Excelente. forma en que llegamos. Eso es muy importante porque en Latinoamérica existe información a medias, no entendemos cómo es que ustedes regresan o cómo pueden regresar. Por eso la pregunta tan importante, definir cómo pueden ustedes someterse o acogerse a esa Ujú. ley del retorno, que es una palabra en hebreo, aliyah o aliyah, ¿verdad? Alía, Alía. Regresar a la tierra. Subir a la tierra. Y están en la ciudad de Beersheba. En la ciudad de Beersheba es la ciudad del padre Abraham. Es Así es. interesante cómo la ciudad de Beersheba se convierte en el hogar del padre Abraham, donde él abre pozos, donde nace Isaac. De ahí sale Abraham para Monte Moria con Isaac. Una historia increíble, la ciudad de Beersheba. Ustedes están pastoreando una iglesia que se llama El remanente. el Remanente, y hablábamos del nombre, el Remanente. Eh, ¿cómo es la fe cristiana de un judío como ustedes? La iglesia de ustedes es una iglesia hispanohablante donde se congregan judíos que regresaron a la tierra, así como ustedes, de diferentes países. ¿De qué países hay en la iglesia? Tenemos argentinos, nosotros, y hay dos familias más argentinas, hay cubanos, también mexicanos, Ah, ¿quién más? Tuvieron también unos americanos, Estuvieron, sí, también un matrimonio americano. los pero peruanos. de descendientes de México, Ah, entonces también vinieron Sí, acá. bueno, ellos en realidad no están aquí ahora, tuvieron que salir porque tenían chicos y tenían la posibilidad de regresar a México, pero sí en su mayoría son todos judíos, ¿no? Es decir, o el esposo o la esposa son judíos. No hay una posibilidad, por lo menos nosotros en nuestra ciudad que nos toca y que estamos hace 20 años, no nos ha tocado personas que digan estamos o vinimos al país o vinimos a establecernos sin uno de los dos haya sido judío o sea judío, no de sangre judía, por supuesto. O sea, en forma ilegal. Ajá. No hay la posibilidad de, por lo menos en nuestra ciudad, y nosotros tenemos mucha gente así conocida y todo, que haya
ilegal, es decir, como con estas condiciones de que uno de los dos tenga sangre judía. ¿Y cómo se vive la fe cristiana? ¿Cómo viven ustedes la fe en Cristo en un país que es Israel y es un país donde la religión podría decirse que es el judaísmo? ¿Cómo se puede vivir la fe de Cristo en este país, en esa ciudad? Es desafiante, sobre todo, es desafiante. Como le decíamos, nosotros llegamos hace 20 años y cuando llegamos realmente nos encontramos a nivel nuestra fe así en el Señor solos, es decir, no encontrábamos como o personas o un lugar, no existe un lugar de tiempos atrás que se llama un lugar, la Casa de la Biblia, donde es una casa cristiana y ahí era la conexión, ¿no? Entonces pudimos llegar un día y también pudimos ver, había la posibilidad de que hay una congregación de habla inglesa, es decir, americana, y pudimos llegar a ese lugar, a ese templo, pero necesitábamos algo nuestro, en nuestro idioma, ¿no? Y surge la posibilidad de poder formar algo, ¿no? Y realmente el Señor nos guió y pudimos establecer algo. Pero bueno, comparando lo que desde cuando llegamos hasta el día de hoy, realmente podemos ver la mano del Señor y como cristianos, cómo fuimos ocupando un lugar muy lento, pero sí ocupando un lugar dentro sobre todo nuestra ciudad en la que nosotros estamos trabajando, que es Beersheba, ¿no? Primero había temores, había con mucho cuidado, con mucha lentitud, pero el Señor fue añadiendo, fue fortaleciéndonos y fue ubicándonos también a nosotros, que con el tiempo hoy podemos ver y decimos, estamos en un lugar donde realmente el Señor nos ha puesto y con la libertad de Él en medio nuestro, ¿no? En medio del pueblo y también viendo el crecimiento, es decir, a ver congregaciones como en el caso nuestro, latina, también empezamos a ver congregaciones rusas, congregaciones hebreas. Entonces, cómo el Señor fue esparciendo en distintos idiomas, porque se da en las que hay, las iglesias que hay, se dan por el tema del idioma, ¿no? El congregarse por grupos, generalmente por idiomas. Y hoy podemos decir, gracias Señor por lo que hiciste hasta aquí, es decir, cada vez que pensamos y miramos hacia atrás y miramos nuestra llegada y la búsqueda del Señor en este lugar, realmente nos sorprende el Señor de lo que hizo hasta aquí. Amén. Amén. Y lo que no nos hace dudar de que realmente los que estamos es porque el Señor nos trajo con un llamado. Es decir, no nos hace dudar en ningún momento. Nosotros vinimos en un tiempo donde vino muchos argentinos y era el año de Argentina porque Argentina estaba en crisis. Entonces, el Señor nos trae y mucha gente se volvió, mucha gente retrocedió, no cristianos y cristianos también. Y nosotros tenemos la posibilidad y la fuerza del Señor que en ningún momento pasó por nuestra cabeza decir, Señor, te equivocaste, Señor, y si no tenemos que volver a Argentina, nunca pasó, ni en la mente de mi esposa, ni porque lo hablamos, ¿no? Muchas veces, y una convicción en el Señor, realmente, como decía mi esposa al comienzo, el Señor en 2 meses nos sacó de Argentina. Y nosotros para movernos, porque tuvo que hacer, mostrarnos al Señor paso por paso, porque realmente estábamos muy afirmados donde estábamos, ¿no? Entonces era convencernos de que era Él y podíamos ver pasaportes llegando en 10 días, acomodando todas las cuestiones que en 2 meses nosotros estuvimos en Israel y es una convicción para nosotros, es una convicción de que el Señor nos trajo con un propósito.
y es lo que nos mantiene hoy en medio de toda esta situación. Nosotros pensamos a ese día de hace 20 años y decimos, Señor, aquí estamos por un llamado tuyo. Amén, Amén. amén. ¿Cómo vive la iglesia en Israel? ¿Hay persecución contra la iglesia cristiana en el país? Nosotros escuchamos que algunos pastores, algunas iglesias en diferentes lugares del país tienen oposición, tienen algún problema para poder predicar. ¿Cómo es eso? Un poquito breve eso, para que los hermanos puedan tener una idea. Elizabeth. Sí, como decía mi esposo, yo creo que cuando recién llegamos teníamos muchísima inestabilidad y mucha falta de conocimiento de cómo eran las cosas acá, ¿no? Empezamos, todo el mundo nos decía que no se podía ni siquiera traer Biblias. Nosotros llegamos acá y llegamos sin una Biblia, que ya para nosotros fue un choque demasiado fuerte. A los 5 meses mis padres hacen la lía y ellos nos traen la primera Biblia que pudimos tener. Estuvimos 5 meses sin Biblia. Wow. Como para que ustedes entiendan el nivel de, no sé, si era de temor o de persecución o de desconocimiento a donde realmente estábamos llegando, ¿no? Cuando llegamos empezamos a quitarnos un montón de tabúes y de cosas y de temores sobre todas las cosas, pero creo que era más por falta de conocimiento que otra cosa, ¿no? Y un arma también del enemigo. Eh, Creo que en el transcurso de todos estos años, para remontarme a tu pregunta, decías, si vemos persecución, sí, hay persecución. Y de diferentes ópticas, a lo mejor sufrimos diferentes cosas. Hubieron temporadas cuando era el tiempo de la Intifada, por ejemplo, años atrás, o cuando justamente yo creo que todo se asemeja a todo. Hubieron temporadas dentro de esta tierra en las que sufríamos, temporadas de Intifada, y en esa época se levantaban diferentes ataques también contra la iglesia. Eran en tiempos a donde algunos, incluso un pastor, que creo que usted lo conoce, Amílcar, pastor Amílcar, que también a uno de los hijos de unos pastores le llegó a la casa un paquete y el paquete explotó en su casa. O sea, Fue lastimado. y el chico, Herido. un niño, recibió ese paquete y explotó en el niño, donde le tuvieron que operar, no sé cuántas operaciones tuvo, es hijo de pastores, porque son cristianos. Ellos permanecen aquí. Nosotros aquí en nuestra ciudad, hará unos 8 años más o menos, o un poco más, también en una de las iglesias, la más grande de la ciudad, que es una iglesia donde está de habla hebrea e inglés, ellos también tuvieron también una gran cantidad de gente religiosos, estamos hablando de religiosos, que se sumaron alrededor del templo, al pastor lo golpearon, rompieron cosas, tiraron gente al bautisterio, hicieron un juicio con cámaras y con todo y perdieron el juicio. Entonces hubo una agresión real del pueblo, estamos hablando de israelíes sobre israelíes, porque también nosotros tenemos derecho como israelíes, pero hay una persecución real, real. Cuando llegamos al país, nosotros habían fotos nuestras de que éramos gente peligrosa en las paradas de buses, en las paredes. Decía, gente peligrosa, no hable con ellos. Y tenían fotos nuestras. Eso fue en el inicio. Entonces tuvimos diferentes tiempos, ¿no? Y creo que cada tiempo fue muy desafiante para nosotros. Pero siempre hay un frente. Yo digo que este es un país que está lleno de frentes. Y persecución hay de todo tipo en todo tiempo. Una de las persecuciones que también percibimos muchas veces, inclusive usted puede decir, no, no es persecución, sí es persecución, a nivel financiero, a nivel de esclavitud, a nivel de esclavitud laboral, a nivel de presiones impresionantes. O sea, es una tierra bastante compleja, pero amada por el Señor y amada por nosotros. Amén, amén. La ciudad de Beersheba, aunque tengo que hacer una pausa, dos cositas. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así es que si usted quiere preguntar algo, no vamos a tener tiempo para contestar todas las preguntas, por supuesto. Quiero comentarles que esta es la primera de varias reuniones que vamos a tener
con diferentes pastores que están en Israel. Esta es la primera. Nosotros lo hicimos intencionalmente de esta manera porque Beersheba es la ciudad que a nosotros con mi esposa nos dio como base para entrar a Israel. Y no tengo tiempo para explicarle qué es lo que descubrimos nosotros en este proceso de 10 años de entrar a Israel y que Beersheba sea nuestra ciudad base. Lo compartiremos en otra reunión. Entonces, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Van a ser 15 minutos hacia el final de esta reunión. Pablo nos va a ayudar a monitorear esas preguntas y respuestas. Y el segundo punto sería el siguiente. Tenemos por acá varios hermanos que están conectados y que no tienen ni foto de ellos en su perfil o no tienen su cámara encendida. Hermano, si nos está escuchando, le quiero pedir un favorón. Identifíquese, abra su cámara o ponga una foto suya en su perfil o lamentablemente Pablo va a tener que sacarlo de la reunión. Y número tres, esta es una aclaración muy importante. Nosotros hemos estado recibiendo muchas preguntas, pero muchas preguntas con un poquito de ataque. Y es porque nosotros estamos tomando el lado de Israel en este conflicto que está sucediendo. Y de nuevo, no tenemos el tiempo para ir a todas las cosas que son importantes entender para poder tener una panorámica completa del conflicto que estamos viendo. Si nosotros todos nos enfocamos solamente en lo que vimos o estamos viendo hoy, vamos a estar confundidos y nos vamos a dividir y no entendemos las cosas. Así es que la aclaración es la siguiente. Nosotros seguimos amando, seguimos orando, seguimos trabajando en favor del Evangelio para los musulmanes. Eso no cambia y no va a cambiar, porque el llamamiento que el Señor nos dio a nosotros es a los no alcanzados en la ventana 1040 y por más de 25 años, todos los que nos conocen saben en qué hemos trabajado y eso no ha cambiado. Sin embargo, desde el año 2010 estamos trabajando, tratando de servir al Señor y a su iglesia en Israel. Y la gente ha dicho que nosotros estamos sesgados, que ahora... No, eso no es verdad. Por favor, escúchelo de mí. Lo estoy tratando de decir a través de diferentes medios. Nuestro amor, compromiso, trabajo por el Evangelio entre musulmanes, budistas, hindús, sigue igual. Estamos trabajando, pero ahora estamos trabajando en Israel también. Israel, le voy a decir un versículo. El apóstol Pablo dice, los judíos son amados por causa de los padres, por causa de las promesas, pero son enemigos por causa de la cruz. Son amados, pero son enemigos por causa de la cruz. Están cegados para que nosotros los gentiles tengamos la oportunidad de la salvación. Imagínese eso. El Señor pone una venda en su propio pueblo para que nosotros los gentiles creamos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo enseña cuando está recogiendo aquella ofrenda, porque en Antioquía, Turquía hoy, el profeta Agabo se pone de pie en la reunión y dice, el Señor dice que va a haber una hambruna en toda Judea. Y Pablo y la iglesia de Antioquía se preparan con ofrendas, los hermanos de Galacia, de Antioquía, de Corinto y de otras ciudades. Pablo le dice a los de Corinto, prepárense ustedes también, porque yo he estado hablando muy bien de ustedes y no sea que a la hora de la hora yo quede avergonzado. Así que prepárense con una buena ofrenda para los santos en Jerusalén. Y Pablo dice, porque si ellos nos han dado toda bendición espiritual, ¿qué es? Dice Pablo, que nosotros les compartamos las cosas materiales, porque estamos en deuda con ellos. ¡Wow! Estamos en deuda con el pueblo de Israel y los judíos. Pero ahí podríamos ir a un montón de muchos pasajes que desde el año 2010 el Señor permite que nosotros vayamos
viendo en la escritura y digamos, wow, y no hemos hecho nada por Israel. En Guatemala tenemos la bandera de Israel en el púlpito y decimos, hay que orar por la paz de Jerusalén. Ojalá, hay que bendecir a Abraham para que Dios me bendiga. Ojalá lo bendigamos. Israel es la tierra prometida. Israel es el pueblo escogido. Pero hasta ahí llegamos. No hacemos más. Y eso fue lo que el Señor me confrontó en el año 2010. Y me dijo, lo que has hecho por las naciones a las que yo te he llevado, lo tienes que hacer por mi pueblo Israel. Y empezamos a llegar a Israel. Los pastores Romero son uno de los muchos pastores con quienes estamos conectados, muy, muy conectados en Israel, y ustedes los van a ir conociendo en estas reuniones. Van a haber reuniones en inglés, se lo anticipo, si es que vaya practicando su inglés, porque estamos con árabes, con hebreos, con rusos, con hispanos y con gente que en esos idiomas tenemos que hablar inglés. Ellos no hablan español. Si es que hoy estamos bendecidos con Ricardo y Elizabeth porque son son argentinos. Podemos conversar con ellos. Así es que ponga su cámara o ponga una foto suya, por favor, y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y la pregunta era, ¿ustedes están en Beersheba? ¿Qué distancia está Beersheba de Gaza? ¿Qué distancia? ¿Son 40 minutos? 40 minutos de Gaza, sí. 40 Estamos minutos, a 40 minutos de Gaza. muy cerca. La ciudad de Beersheba recibe ataques, misiles, rockets, Sí, sí, sí. ¿verdad que sí? Sí, sí. Ayer recibimos 2 llamados, sonó 2 veces la sirena. Realmente fue interesante porque fue muy fuerte, se ve que fue muy en la zona, entonces ayer recibimos 2 veces, sí. Desde que empezó el conflicto estamos teniendo 1 o 2 veces sirena por día. Eh, realmente no es mucho para lo que para las bombas que están llegando, ¿no? A nuestra ciudad están llegando esa cantidad. Es decir, cuando suena la sirena, quiere decir que están llegando rockets, misiles. Están llegando misiles y tenemos 45 segundos Ajá. para entrar al refugio, que es una pieza de seguridad que tiene las puertas y las paredes como blindadas, digamos. Es un poco más fuerte, pero lo último fue descubrir que las últimas bombas que están llegando destruyen también las piezas de seguridad. La pieza de seguridad que hermana Elizabeth menciona es el cuarto, el dormitorio, una de las habitaciones en cada casa, en cada apartamento, tiene que ser, es por ley, tiene que ser un cuarto de seguridad. Y pesa la puerta. Yo nunca he tenido que correr a ese cuarto, ¿se dan cuenta? No. Les quiero comentar a todos que nosotros estábamos por llegar a Israel ahora en octubre. Teníamos planes con los pastores, con los otros pastores, de estar todo el mes allá en Israel. Pero en septiembre el Señor nos habló a mi esposa y a mí y nos dijo, no corran, no se apresuran, tranquilos. Y nosotros dijimos, ¿qué será? Y nos quedamos quietos. Entonces, les dijimos a ustedes, ¿se recuerdan? Miren, tenemos el plan y nos estaban preguntando cada semana, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Bueno, mira, el Señor nos habló y nos dijo, tranquilos, no corran. Y de pronto terminamos el libro de Efesios, porque estábamos estudiando el libro de Efesios cada semana. Terminamos el libro de Efesios y cayó el 7 de octubre. Y no Así pudimos. es. Si es que estuviéramos allá, yo quisiera, escúcheme bien, yo quisiera estar allá con los hermanos, estar con los amados, es precioso eso. Pero el Señor no nos dejó ir, así que aquí estamos. Y estamos hablando ahora un poquito del conflicto. ¿Cómo ha vivido Beersheba este conflicto? ¿Qué tan riesgoso es vivir en Beersheba en este tiempo? Porque están a 40 minutos o 40 kilómetros y el gobierno designó un área de 80 kilómetros. Y entonces están pidiendo a los ciudadanos como ustedes que se retiren o que no estén en el área de 80 y ustedes están en 40 kilómetros. O sea, ustedes están adentro de esa área de conflicto. Sí, pero bueno, nosotros dentro de todo estamos en Beersheba.
En este tiempo el conflicto está siendo muy fuerte en la cercanía, como en Ashkelon, como en Sderot. Sderot. Y nosotros, cuando empezó la guerra, por supuesto ese día fue fuertísimo porque nos levantamos a las 6:30 de la mañana y era caer, no salíamos del refugio, ¿no? Porque era impresionante, fue en todo el país. Toda la mañana estuvimos ahí. Sí, pero lo fuerte de esto fue a lo que porque estamos acostumbrados, es decir, sonó la sirena, nos levantamos todos, nos fuimos al refugio, ok, estuvimos ahí. Lo fuerte fue cuando sale el comunicado de que habían terroristas que habían entrado y que se dispersaron por todo el sur de Israel. Entonces, ese fue lo fuerte, lo cambiante y lo que nos llevó a tener mucho cuidado, porque inclusive el gobierno decía que tengamos mucho cuidado porque habían terroristas y habían Y que no terroristas, salgamos de la casa. que no salgamos de la casa, que aseguremos nuestras puertas. Y bueno, y fue muy fuerte eso de no salir a la calle, es decir, ya estamos acostumbrados a las bombas, es decir, porque nosotros estamos hace 20 años y llega un momento en que uno se acostumbra, ¿no? Y sabe cómo reaccionar. Pero en esta situación creó todo Fue muy un diferente. revuelo, así que no sabíamos cómo avanzar o cómo. Fue de mucha incertidumbre. Exacto. Mucha incertidumbre. Temores, porque Mucha. Creemos que también lo que pasó fue que, como dice mi esposo, parece una locura, pero uno se va acostumbrando al ritmo de un día cualquiera suena una sirena en toda la ciudad y uno tiene que levantarse y correr. Eso es algo normal. Para nosotros es un normal, pero realmente es una locura si uno lo piensa, ¿no? Cuando decíamos a nuestros familiares y demás, sí, están cayendo misiles, uno lo ve y dice, wow, están cayendo misiles. Pero en realidad se nos hizo algo muy normal. Entonces, en esta oportunidad dijimos, a las 6 de la mañana nos levantamos como cualquier otro día. Dijimos, bueno, nos levantamos, nos cubrimos, oramos para que no caiga el misil en ninguna casa, que no haya pérdidas, que no muera nadie, y es eso lo que hacemos cada vez que entramos al refugio, y salimos y nos volvemos a acostar, a descansar, o nos salimos a trabajar, y la vida continúa. Eso ha sido todos estos 20 años. Pero en esta oportunidad las cosas fueron mucho, mucho más fuertes. Y la sensación fue otra, completamente. Se sintió mucho más el golpe porque era ver en las noticias corriendo terroristas bajando bueno, habrán visto imágenes, ¿no? Pero bajando terroristas de camionetas y haciendo estragos, y ya empezaban a llegar fotos y cosas que no entendíamos. Pensábamos realmente que era una pesadilla, fue una pesadilla lo que se vivió. es más, en el transcurso de estar en la habitación por la cantidad que caías, surge en la información una foto donde había uno que estaba en nuestro barrio, es decir, Un terrorista. un terrorista en nuestro Fotos. barrio. Y fue En la- fuerte, en es la decir, saber entrada. que lo tenemos acá en la ciudad y que fue muy difícil eso, ¿no? Eso es lo que nos Desestabilizó un poco, ¿no? desestabilizó, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Y se esperaba otra cosa. Creo que a eso nunca nadie no se va a acostumbrar, ¿no? Una cosa es una bomba en la que uno puede refugiarse, pero tener como un enemigo así en factor sorpresa que viene por tu vida es algo muy, muy impresionante. O sea, eso es muy impresionante. ¿Cómo es la relación de los árabes en Israel? Porque ¿cuántos millones de árabes viven en Israel? ¿2 millones? Sí, más o menos sí. 2 millones. Ellos son ciudadanos israelíes. Ciudadanos. Ciudadanos Sí. israelíes, sí. Tienen los mismos derechos y obligaciones que nosotros, exactamente. Las mismas obligaciones. Si uno entra a un hospital, yo tuve 2 niñas aquí. Nosotros convivimos con beduinos, que son árabes. Es decir, toda nuestra zona uno va a cualquier lugar y ve mujeres árabes como hombres árabes trabajando con nosotros. Es decir, Yo tuve 2 niñas aquí. El hospital, si uno va a la zona de nacimiento, la parte de maternidad,
el 80% son beduinos o árabes y el 20% israelíes. O sea, eso es algo impresionante. Y atendidos. Y atendidos de la misma manera como cualquiera, ¿no? Yo, mis compañeras de trabajo, hasta no hace mucho, éramos 8 personas y de las cuales, no, 8, un poquito más, pero un 30% de árabes, o sea, encargadas farmacéuticas, profesionales, o sea, Y esto, al árabe para nosotros es normal que trabaje con nosotros, que viva con nosotros, que cobre como nosotros, que tenga Que, todo, que o sea, tienen es parte, el acceso a cualquier supermercado, a todo, cualquier todo. shopping, a cualquier, es decir, Conviven con conviven con nosotros. nosotros, es decir, y son gente, son árabes, son beduinos y son de religión musulmana, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Ellos al horario que ellos tienen se retiran de lo que están en cualquier trabajo, en cualquier cosa, se retiran los hombres y extienden su alfombra y hacen sus rezos. O sea, eso es algo que a nosotros como cristianos nos causaba mucha impresión al principio porque decíamos, ¿cómo ellos sí tienen tanta libertad para hacer lo que quieren? O sea, viven su religión de una forma total, plenamente libre y es más, tienen el derecho de hacerlo y no te lo preguntan, o sea vos sos jefe, lo que sea, saben que el horario del rezo de ellos se respeta. No, pase lo que pase, ellos se retiran a la hora del rezo. Pero cuando vos decís que sos cristiano es otra la situación, o sea, no, hay otro rechazo que es impresionante. El decir Jesucristo es otra cosa, totalmente diferente, totalmente El diferente. nombre de Jesús causa problemas para los musulmanes y para los judíos, ¿verdad? Así es, Así El es. así nombre es, de Jesús es así piedra de es. tropiezo. Otra pregunta en cuanto al país. Hay unas áreas en el país que son zona A, área A. Hay un rótulo grande en inglés, en hebreo, en árabe, un rótulo grande rojo y dice, si usted es ciudadano israelita, tiene prohibido entrar a esta ciudad, a este pueblo, y no nos hacemos responsables de su vida. Así dice, ¿verdad? Así es, sí Eh, es, así eh, es. Cuéntenos un poquito de esa realidad, porque ustedes, de hecho, nosotros también tenemos que tener cuidado a los lugares que vamos, porque ellos no saben quiénes somos, no saben qué somos. ¿Qué se me hicieron? ¿Se desconectaron? No, ahí están. No, está Aquí están. Entonces, ¿cómo es esa dinámica en el país? Porque fíjense que afuera de Israel, la gente piensa que en Israel hay discriminación contra los árabes o contra los musulmanes. No, para nada. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros Por vivimos, experiencia por, propia. exacto, acá en Beersheba, conviviendo con árabes, nosotros no vemos discriminación. Ellos viven, es más, viven en un departamento, nosotros tenemos mis suegros viven en un muy lindo barrio, es un barrio coqueto, le decimos nosotros, y hay árabes conviviendo con mis suegros y estamos todos, nosotros vivimos en ese lugar también y tienen su departamento, sus casas, es decir, tienen la libertad que todo ciudadano israelí lo tiene. Es decir, no hay no. Yo personalmente nunca lo viví, nunca lo vi y llevo 20 años aquí en el país, ¿no? Sí, es Y, cierto. y Pero en cuanto a las zonas que decía, Pastor, el tema, por ejemplo, hay sectores a donde sí te dicen que no entres y no se hacen cargo porque realmente hay un riesgo. Sabemos que hay un riesgo. Nosotros escuchamos siempre en Jerusalén, casi todos los días hay atentados. O sea, atentados frontales, o sea, atacan una persona, un soldado, los soldados son punto blanco. O sea, es como, ahí van. Si hay un soldado, por ejemplo, parado en una estación de buses o algo así, y justo apareció alguno que ese día fue con la misión, más tarde escuchamos en noticias, soldado herido, una persona herida por arma blanca, una persona chocada, los chocan de frente, los chocan, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y en Jerusalén, por ejemplo, hay zonas también que también están bastante prohibidas para nosotros, en las que uno puede entrar, a veces el ejército te ataja
y te pregunta y te dice, no es bueno que entres, hay tiempos en los que realmente te atajan y te dicen, no, no podés pasar por esta zona, porque todo está en un ambiente, en un tiempo, ya sea político o un tiempo específico en que las cosas están muy tensas, entonces directamente nos cuidan, ¿no? Nos cuidan para que no nos arriesguemos, digamos. Y todo depende de uno, ¿no es Ujú. cierto? Nosotros estamos hace 20 años en Israel y no conocemos Belén. Es decir, ¿por qué? Exacto. Justamente por esto, porque No somos son. ciudadanos israelíes. No pueden Entonces, entrar. ¿cuál es el consejo? Que no entráramos. Y nosotros somos una familia. Hoy nuestras 3 hijas están grandes, pero es decir, vinimos con una muy chiquita de 1 año y las otras 2 nacieron aquí. Entonces, al pensar, decir, bueno, pero me dicen que tenga cuidado, pero lo puedes hacer. Es decir, uno piensa, no solo piensa en uno por conocer el lugar, sino piensa que tiene una familia. Y si te aconsejan no entrar, no lo hagas. Ese fue nuestro pensamiento hasta ahora, ¿no? Es decir, muchas veces lo intentamos, lo quisimos hacer, pero No se dio. no se dio y no nos arriesgamos teniendo una familia, ¿no? Bueno, Lo que decía mi esposa es también, nosotros tenemos 3 hijas, una de 22 años, una de 22, 20 y una va 17. a cumplir ahora 18 años. La más grande estuvo en el ejército y ella su trabajo era estar delante de las pantallas, Cámaras. de las pantallas que las cámaras están fuera, sobre todo en el límite Fronteras. de fronteras, ¿no? Y ella tenía el trabajo de ella es sentarse 4 horas, tener un descanso y después otro 4 horas, solamente mirando la cámara y ella tenía una cámara que estaba en el ingreso de palestinos al país para trabajar. Entonces, lo que hacía ella era detectar si entraba alguien, Algo sospechoso. algo sospechoso. Y así, mirando esa cámara, ha descubierto muchas cosas. Pero ese es el- la vida, es decir, uno no está seguro de que todos van a entrar en regla, todos van a entrar a trabajar y después volverse. No, hay algunos que entran con otras intenciones, ¿no? Pero bueno, con ellos estamos conviviendo. exacto. Con ellos Israel convive. Yo les quería preguntar esto y para que los hermanos escucharan de parte de ustedes esta realidad, cómo los musulmanes viven adentro de Israel con todos los derechos de un ciudadano, cualquier ciudadano que viva, que quiera vivir bajo las reglas de un gobierno, que en este caso es el gobierno de Israel. Hay 2 millones, más de 2 millones de gente musulmana que vive en Israel con toda la libertad, con todos los derechos que tienen los israelitas. Ahora, también se habla mucho, por ejemplo, de cómo Israel no permite el ingreso de las personas, en este caso de Gaza, que es el área de conflicto, no les permite con libertad ingresar a Israel. Pero es por obvias razones, porque muchos de ellos lo que quieren entrar a hacer a Israel es a llevar a cabo la mentalidad que ellos tienen. Entonces, quién de nosotros va a dejar la puerta abierta para que el ladrón entre y pueda llevarse lo que quiera? Y nosotros decirle, no, no tenga pena, la puerta está abierta, puede pasar. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, dejaría la puerta abierta. Otro Así es. aspecto, ¿qué nos pueden informar ustedes de qué es lo que hace el gobierno de Israel por la franja, la gente que vive en la franja de Gaza? Y yo voy a comentar lo siguiente, hermanos. Esto puede ser algo conflictivo para algunos, pero yo lo voy a comentar. La gente que vive en Gaza, todo mundo los ha llamado palestinos y la gente, todo mundo piensa que los palestinos son una gente diferente. Y eso no es cierto. Los palestinos son árabes, árabes. No hay una raza palestina. Nunca ha existido una ciudad, un estado, un gobierno. Y no lo digo yo por repetir noticias. No, no, no. Esto está documentado por la historia como usted no se imagina. No, no vaya a pensar que yo estoy
fanático. No, 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 no. No es fanatismo, no es idolatría, porque lamentablemente tenemos mucha gente en el continente que practica la fe cristiana mezclada con aspectos, según ellos, judíos. Y usan la kipá y se ponen el talit y ponen aquí aquello, hasta hablan algunas palabras en hebreo. Yo no hablo nada de hebreo, no me pongo la kipá, no me pongo el talit, no hablo nada de religión hebrea, porque no quiero confundir a nadie. Yo soy gentil, creyente de Jesucristo, y por la fe, ahora de dos pueblos somos uno, así dice la palabra. Entonces, la gente de Gaza, la gente de la ribera oriental, occidental, como se le llama, el West Bank, no son palestinos, son árabes de Egipto, son árabes de Jordania, son árabes. Pero la palabra Palestina la han usado también desde hace muchos años porque fue la manera de tratar de destruir todo el tiempo al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo hablo de Gaza, no hablo de palestinos, yo hablo de los árabes, porque esos son. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Israel en favor de la gente que vive en Gaza? En cuanto a comida, electricidad, agua, salud, combustible. ¿Qué Bueno, es lo que es todo realmente lo que se le da. O sea, yo creo que cuando ellos se independizaron, o sea, por decirlo de alguna manera, y tomaron como un gobierno propio, fue una decisión, ¿no? De ellos, o sea, ellos votaron por un partido que jamás, es la realidad, eso se da desde el 2007, y, y jamás siempre fue un partido terrorista, esa es la realidad. Entonces ellos se sometieron a ese gobierno, así como muchas veces uno dice, ¿no? Estamos bajo el gobierno de Dios o bajo el de las tinieblas, ¿no? En nuestro cuadro, ¿no? Es el gobierno que ellos tienen, un gobierno de terrorismo. Pero así todo, Israel, o sea, entendiendo que son personas y nosotros somos el nexo de entrada de cosas, digamos, se le ha dado todo, tienen todo, o sea, incluso recursos nuestros para que puedan seguir creciendo, pero lamentablemente no desarrollan muchas cosas más a nivel pueblo o para que el pueblo se desarrolle, sino que la mayoría de las cosas, todos los ingresos, casi todos los ingresos, usan para armamento. O sea, una cosa que hay que entender y que a nosotros realmente nos cuesta mucho ver los medios y demás, es que la meta de ellos como musulmanes es destruirnos. O sea, ellos quieren vernos muertos. Esa es su meta, su vida, su plan de vida es vernos muertos. Entonces, su diario trabajo es ver cómo lo hacen. O sea, esto que pasó el 7 de octubre es una planificación bien organizada por años y es macabro, no se puede entender, pero es la realidad. Aquí nosotros, Israel da todo lo que necesitan, que Ellos cuando fue tienen, el problema del 7 de octubre fue que le dijeron no más gas, no más agua, no más luz, no más internet, y dijeron hasta acá. Hay dos principios que Israel dejó claro desde a partir de ese año, del 2017, desde 2007 a Gaza, y le dijo, nosotros nunca te vamos a atacar. Y lo segundo fue, pero si atacás, somos mucho más poderosos que te podemos destruir. Fueron las dos cosas que ellos dejaron, Israel dejó muy claro, entendiendo que era una franja muy pequeña, pero sabíamos que iba a traer mucha complicación. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Todos estos años ellos siguieron tirando bombas
todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez que había bombas, Israel respondía. Pero se decía alto el fuego, Israel paraba el fuego. Y eso fue una constante de años, desde que nosotros llegamos, es constante esto, no paró nunca. Lo que pasa es que en las noticias eso no se dice. Las veces que nosotros recibimos bombas, no hay novedades de las bombas que recibimos. La cantidad de bombas que cayeron en Sderot, no hay novedades de eso. Eso no se dice en la noticia. En la noticia se dice Israel atacó, pero nunca se dijo que fuimos nosotros invadidos primero. Y siempre, siempre fue así. Entonces ahora es diferente. Sí. Ahora el caso es muy diferente. Ahora Israel y el pueblo dijo hasta acá, porque fue una cosa que fue una ley, una cosa establecida desde el principio. Tenemos que entender que la Franja de Gaza es un límite casi, por decirlo, es la casa del vecino. No estamos hablando de una distancia, no, bueno, como distancia, nosotros que venimos de Argentina, ustedes no sé si alguno conoce Argentina, pero Israel es más pequeño que la ciudad, la provincia más pequeña de Argentina, que es Tucumán. Es mucho más pequeño que eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de que no hay espacio casi de separación, estamos hablando de metros, muy poca es la distancia. Entonces, al romper ese límite, están en nuestras casas. O sea, no hay, es como el patio del costado de tu casa, para que lo entiendas. Y ellos entraron a nuestros patios e hicieron atrocidades. Entonces, por eso es la respuesta. Nosotros estamos, ustedes conocen a Pastor Mijail, trabajamos muy de Sí, cerca con él también. De hecho, sí, nos hospedamos con él cuando, ahora últimamente nos hemos hospedado solo con ustedes, pero sí. siempre nos hospedamos con él también ahí en Sderot. Sderot es Esa el ciudad está vacía estaba ahora. tuvieron que evacuar toda la ciudad Así es. por lo que pasó. Pastor Mijail no quería salir, pero el ejército dijo, o sales o te sacan. Gonzalo. Así es. El pastor tuvo que irse y gracias al Señor logró moverse para Jerusalén. Está con buena parte de la congregación en Jerusalén, eh, pero ellos tenían, el pastor Mijail mandó un video donde él está viendo desde su ventana y está un terrorista ahí abajo, en la calle, en su edificio. Y dice, tenemos terroristas acá, tenemos terroristas, porque ese es Sderot, la ciudad donde él vive, que está muy cerca de ustedes también, ¿verdad? Una cosa espantosa, espantosa, espantosa. Vamos a tener que hacer una reunión especial para poder compartir con todos ustedes, hermanos, mucho de la historia, mucho de lo que hay que hablar en el pasado para entender el presente. Así Voy a es. comentar, mire, ya llegamos a una hora, así es que vamos a pedirle que por favor escriba su pregunta, si tiene, por el chat, y Pablo nos va a ayudar ahí a filtrar esas preguntas. El tiempo ha sido corto con los pastores Romero porque créanme, si abrimos los temas que hay que abrir, nos pasaríamos todo el día compartiendo y ustedes se cansarían y no podríamos aprovechar mucho. Así es que vamos a quedarnos por acá en este momento, pero eh, nosotros, ¿qué les estaba contando? Necesitamos hacer varias reuniones para poder compartir no solo nosotros, sino otros pastores y siervos que están en Israel de lo que se está viviendo en Israel en este tiempo, porque esto no es que uno lo quiera espiritualizar, esto que está pasando es la batalla espiritual de las Sí, edades. Este así es es. el pleito de Ismael e Isaac. Este es el pleito que estamos viendo. Es un pleito espiritual que tiene expresión en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso. Ese pleito espiritual afecta todas las áreas de la vida, afecta la historia. La historia nos ayuda para entender todo esto que estamos viendo.
pero acá hay pastores, hay siervos de Dios que Ujú. tienen a su responsabilidad la enseñanza y el discipulado de la iglesia en nuestros países. Y yo quiero comentar lo siguiente con amor y respeto. Hermanos, yo noto que en la cristiandad en Latinoamérica nos hace falta aprender a leer las escrituras. Y me refiero a lo siguiente. Hablamos de escatología y hablamos de Israel y usamos a Israel como el reloj de Dios. Adecuadamente se le llama el reloj de Dios. Pero no debemos ver a Israel solamente como un reloj, como una brújula y verlo de lejos y que no estamos conectados con ellos. El apóstol Pablo nos escribe y nos dice, aprendan de todo lo que le pasó a Israel, porque todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza. Entonces, hay hermanos que me han argumentado, Pastor Amílcar, es que Israel no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y yo digo, mi hermano, si usted entendiera lo que usted dice que cree, se pondría a temblar tratando de decir que ahora nosotros somos Israel, porque entonces vamos a la palabra y mire todo el juicio y todo el castigo y todo lo que le pasó a Israel y mire lo que le está pasando a Israel. Si nosotros verdaderamente fuéramos y fuéramos, suplantáramos a Israel, ajá, a nosotros nos vendrían todas esas reglas de parte del Señor. Y entonces la pregunta la vuelvo a hacer y digo, pero somos la iglesia. Y a nosotros la iglesia, que ahora estamos injertados, que somos el Israel espiritual, Él nos ha dado a nosotros mandamientos por los que debemos vivir y los que debemos llevar a las naciones. ¿Lo estamos haciendo? Porque una de las funciones principales, si no es la más importante, la razón por la que Dios dijo, este pueblo en Abraham lo voy a separar para mí, es para darme a conocer a las naciones. Esa es la función del pueblo de Israel. Y si usted mira la reprensión, el castigo, la disciplina de parte de Dios, es la siguiente. A Israel le dice, ustedes han profanado mi nombre entre las naciones y por eso sucedió la persecución que han padecido siempre. Me pregunto, como alguien que trabaja en la obra de la expansión del Evangelio a las naciones, le pregunto a la iglesia y le digo, ¿cómo nos debería tratar el Señor a nosotros si nosotros no estamos siendo fieles al llamamiento de llevar el Evangelio a las naciones, a los confines de la tierra y glorificar su nombre? En Latinoamérica, lamento mucho, la iglesia está en las cuatro paredes y no tengo nada en contra de las cuatro paredes. Necesitamos cuatro paredes, seguro que sí, pero no es el único lugar en el que debemos estar. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros de esto. Entonces, tendríamos mucho para hablar, mucho para compartir, mucha escritura para visitar y mucha historia también para comparar y entender como lo hacían aquellos hombres. Eran hombres entendidos en los tiempos y hacían eso para saber cómo debían conducirse. Y a nosotros nos está tocando vivir un tiempo súper, súper especial de cumplimiento profético increíble, increíble. El Señor Jesús está a las puertas, está más próximo que nunca a venir de regreso por su iglesia, por nosotros. Así es que, Pablo, ¿cómo estamos con las preguntas? Y les vamos a estar Eh, a la Buenas siguiente. noches a todos, hermanos. Bendiciones.
Vamos a ver un poquito, acá tenemos ya algunas preguntas puntuales, pero creo que también a los que quieran leer el chat lo pueden hacer, ¿verdad? Vamos a contestar preguntas, hay comentarios y pues esos son para lectura, no los podemos comentar porque se alegaría la reunión, pero si tienen algunas preguntas que hacer, sí, o tal vez no las contestamos, replantearlas quizás, porque estamos marginando las preguntas en base a que sea algo que no se ha hablado durante la reunión, ¿verdad? Entonces vamos con la primera pregunta acá de Henry Tuches. Dice, ¿hay reporte de si hay cristianos entre los rehenes? No, no hay reportes. En definitiva, no sabemos casi ni los nombres de las personas. Hay algunos, está todo muy resguardado. No tenemos toda la información por cuidado de las familias, por esto, por lo otro. Hay nombres que sí, hay personas que sí, pero no, como que no se está, o sea, todo va muy despacio a nivel de información Israel al pueblo. Tenemos que entender también esta sociedad lo que es, ¿no? Amamos mucho la vida y la gente está muy entristecida y muy dolorida con todo lo que está pasando. Entonces se está apoyando a muchos, pero las familias también están siendo informadas en forma independiente. Las familias no se comunican ni hablan casi, hablan en algunos medios, pero muy restringido. Está todo muy reservado por el tipo de inteligencia, Por ¿no? la inteligencia también. La Mucho inteligencia tiene que ver la israelí. inteligencia. Pero no tenemos conocimiento de rehenes cristianos, Pero, o sea, pero sí tenemos soldados Yes. que están al frente y son cristianos. Estamos hablando de hijos de pastores que están, como por ejemplo, están desactivando sectores dinamitados. Tenemos gente que está al frente, hijos de pastores que están también, no hijos de pastores, pero sí cristianos que están en tanques, al frente de batalla. Nosotros tenemos una hija en el ejército que no podríamos decir que está al frente, gracias a Dios no está ahí, pero es técnica de aviones, así que ella está trabajando de noche y son muchas horas de trabajo, pero sí, hay muchos esto cristianos. hace un mes que sucede, va a ser un mes que sucedió y le vimos menos de 24 horas en este mes, un solo día, menos 24. Si Dios quiere, estaremos viéndole mañana, pero a nuestra hija, pero esa es la situación. Nuestra hija, la más pequeña, estuvo en una escuela cristiana justo cuando sucedió, cuando el 7 de octubre estaba terminando una escuela cristiana en el centro del país y ella nos mandó una lista de todos los soldados cristianos que estaban justamente siendo incorporados por esta situación, ¿no? Y realmente hay muchos. Y por un lado nos ponía contento, pero por otro lado nos poníamos a orar fuertemente, son nuestros hermanos. Son nuestros hijos, Y decimos somos así. nuestros hijos porque... Todos son nuestros hijos. Amén. Amén. ¿Otra pregunta, Pablo? Sí, tenemos otra pregunta acá. ¿Por qué se dice que Gaza es una cárcel? Dice, la cárcel más grande del mundo. Yo creo que yo creo que mi esposa decía hoy, el 2007 se le dio la libertad a que puedan levantarse como pueblo. Entonces, ellos tuvieron la posibilidad de elegir un gobierno. Y como poniendo pautas, y en esas pautas decían, preguntaba hoy el pastor Amílcar, decía de que si nosotros entregamos la luz, el agua, el gas, inclusive ahora, por ejemplo, se hablaba en lugar de trabajo, decía que estaban esperando, porque todos los meses reciben inclusive de Israel un monto de dinero para suplir sueldos públicos dentro de Gaza. Entonces yo creo que todas esas pautas se dieron aquel día que Israel decide entregar Gaza al pueblo, ¿no? Y ellos formar su gobierno. No hubo un respeto, decía mi esposa, si usted ataca, nosotros vamos a responder. Y yo estoy hace 20 años acá, y fue dentro de esos 20 años que hubo este arreglo, sí,
este arreglo. Y no recuerdo que hayan dejado de tirar, no recuerdo de tiempo de que hayan querido entrar, de que hayan matado gente, no recuerdo. Siempre hay una sorpresa, que hubo un problema en tal lugar, que murió un soldado, que murió otro soldado, es decir, no hay un respeto, no hay un respeto. Entonces, Israel, como decía mi esposa, ama la vida y guarda la vida. Para Israel, estas 230 personas que están guardadas en Gaza está siendo realmente muy fuerte para la sociedad. La sociedad ama la vida. Yo quiero que entiendan esto. Israel ama la vida. Y anoche hablaba ahí con mi esposa de algo, decía yo, el Señor Jesús, judío, ¿no? Entregó su vida, fue a la muerte por vida. Y yo digo, el pueblo judío tiene esa esencia de amar la vida. Es decir, se juega, empezó la situación y 150.000 judíos de todo el mundo automáticamente dentro de la semana se vino a Israel. ¿A qué? Apoyar la vida, apoyar a esta gente, apoyar a los heridos, apoyar a aquellos que están en Gaza hoy en día. Es decir, hay una esencia en el pueblo y que viene del Señor, que es la vida, la vida. Son capaces de ir a mover los chicos de 20 años diciéndole a su padre, este es el tiempo en donde yo me tengo que levantar, papá, para ir a rescatar, a defender la vida. Entonces yo creo esto, de que Israel tampoco puede dejar, esta situación pasó por una confianza de Israel hacia el pueblo palestino, hacia Hamas. Sobre todo, como decía mi esposa, es un gobierno terrorista. Y entonces no puede tener una libertad completa, no pudo conseguir Israel darle una libertad completa a Gaza por estas condiciones. Entonces mucho se habla de cárcel, pero yo sobre todas las cosas lo veo como un cuidado de Israel, más que una cárcel. Hay que, Y yo, hay que y yo, recordar, y yo quiero decirle esto, como decía mi esposa, es un gobierno terrorista. Y hoy van contra nosotros, contra este pueblo, contra Israel. Hoy. Y si Israel no responde ante esto, la vemos el mundo entero. Porque hoy van por los judíos. Mañana van por cualquier, sea cristiano, sea quien sea, van por cualquiera. Ellos van contra los infieles. Y tú y yo somos infieles para ellos. vamos a dedicar A cualquiera. vamos a dedicar una sesión de estas para hablar del Islam y descubrir todo lo que el Islam tiene ahí adentro. Yo trabajo en misiones, ya lo he dicho, los que me conocen lo saben. Nosotros damos cursos del Islam y decimos lo siguiente, hay que orar, hay que amarlos, hay que adaptarnos a la cultura, hay que aprender el idioma, hay que encontrar puentes culturales, puentes bíblicos con el Corán, puentes culturales para poder llevarles el amén. Todo eso hay que hacerlo y lo hacemos. Pero hemos dejado por un lado enseñarle a la iglesia cristiana la barbaridad que enseña el espíritu de muerte que hay en el Corán, en las tradiciones o en las costumbres del profeta y lo que enseñan en muchas mezquitas. Se dice, y esto es verdad, que el mundo musulmán está dividido en dos grandes ramas. Número uno, los sunitas, que son muchos más que los chiitas. Los sunitas son musulmanes un poquito más tolerables que aprenden el Corán, pero no son radicales, no tienen una mentalidad asesina como los chiitas. El problema es que el número de los chiitas y el nivel de agresividad de la rama chiita del Islam es la que estamos viendo hoy en día en Europa. Europa está totalmente invadida por una mentalidad islamista, yihadista, chiita, que busca el establecimiento de la ley Sharia
en todas las naciones donde ellos llegan a controlar. Esto es estadística, esto es historia. Los musulmanes entran despacito, callada la boca, muy lindos, amor para todos. Ahí lo dice un rótulo, los que somos de Guatemala, de camino a San Lucas, está una mezquita, amor para todos, odio para ninguno. Ajá, porque son apenas 50 o 20 o 30 musulmanes. Pero cuando ya son miles, cuando ya están en el gobierno, cuando ya hacen leyes, cuando ellos ya tienen la autoridad, es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en toda Europa y en todos los lugares donde estamos viendo ese enojo musulmán contra Israel. No es por lo que Israel está haciendo. No, 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 no. Eso tiene una base espiritual increíblemente demoníaca, nacida en el mismo centro del infierno. El infierno. Eso es el Islam y el espíritu que hay en el Islam. Cualquiera que quiera pensar diferente, vamos a fácilmente ir a la historia, ir a las escrituras de ellos y a las nuestras y descubrir la verdad. No es para poner temor ni para crear enemistad, es para que seamos gente pensante, gente informada, educada, que no debemos permitir que una carita bonita o palabras bonitas nos engañen. No podemos permitir eso. Entonces, lo que está pasando con Gaza, esa cárcel que hablan, es la cárcel que ellos mismos han creado, la Exacto. gente árabe. ¿Por qué? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y quedó el Imperio Otomano, y aquí me meto a la historia y me puedo ir que me encanta la historia, y la he leído y me encanta revisarla, no había nadie en la tierra, habían pocos beduinos. Lean las historias de diferentes visitantes de los años 1600, 1700, 1800 de la tierra de Canaán o de Palestina, que ya le llamaban así. No habían muchos musulmanes, no habían casi musulmanes, eran judíos y cristianos. Esa era la población muy, muy poca. La tierra no producía nada. La tierra era un desierto, había mucho pantano, nadie quería vivir ahí. Cuando empiezan a llegar de Europa los judíos a comprar la tierra que estaba en manos de diferentes gentes, la gente se burlaba de los judíos y decía, qué tontos, me quiere comprar este pantano. Y entonces se los vendían por nada o por mucho, pensando que estos judíos estaban locos. Los judíos, en cumplimiento de la profecía del Señor, lograron que el desierto floreciera. Así es. Usted va conmigo en el carro, usted va conmigo en el carro, Pastor Mario Roberto está ahí con nosotros. Usted va manejando en Israel y usted mira verde, verde, árboles, árboles, y lo que usted está viendo es desierto, no es tierra como Guatemala, es desierto. En los años 1800 y 900 era desierto, no había nada, era tierra de pantanos y chacales. Búsquelo en internet, era tierra de pantanos y chacales, dice la historia y dice la palabra. En el año 1917 y en adelante, cuando el pueblo de Israel empieza a poblar la tierra, empieza el desierto a florecer y vemos el progreso de una nación tan más pequeña que El Salvador, creo yo, pero un país del primer mundo. ¿Por qué? Por la bendición del Señor. No es otra cosa. Y entonces se forma el Estado de Israel en el 48 con permiso de las Naciones Unidas y los árabes del mundo alrededor dijeron no y atacaron a Israel. Israel se defendió, historia, pura historia, se defiende sin ejército contra 5 ejércitos árabes y los derrota. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? ¿Qué pasa en la historia cuando hay una guerra? El vencedor conquista territorios.
cómo era el Imperio Romano el más grande del mundo, porque llegaba a cualquier región del mundo y mataba a los habitantes y los subyugaba y establecía su idioma, su moneda, su educación, su gobierno, todo lo tomaba el vencedor. Israel no atacó a nadie. Está celebrando su independencia el 14 de mayo de 1948 y las naciones árabes, musulmanes, los querían ahogar en el mar como Faraón lo intentó una vez. Israel vence por la ayuda del Señor y por supuesto toma territorios. Entonces, ¿de quién eran esos territorios? Eran de la gente que vivía ahí, árabes. Pero los gobiernos árabes les dijeron, sálganse, sálganse, porque vamos a matar a los judíos, los vamos a ahogar en el mar, sálganse. La gente le creyó a esos gobiernos árabes y huyeron. Por eso es que usted escucha hoy a gente que dice, esta es la llave de la casa de mi padre, de mi abuelo. Sí, la llave de esa casa. Pero Israel venció a los ejércitos que le atacaron. Israel tomó ese territorio, que de hecho bíblicamente le pertenece. Entonces, después se quedan todos esos árabes por ahí en el desierto. Ni siquiera los egipcios, ni los jordanos, ni los sirios, ni los libaneses los quieren. Ni siquiera ellos les dan tierra. El país de Egipto acaba de decir que no tiene dónde darle vivienda a los que viven en Gaza. Y usted mira el mapa de Egipto, es un mapa súper grande, y Egipto dijo, no tenemos dónde darles vivienda. Ni siquiera sus propios vecinos los quieren. Es una historia, hermano, que wow, increíble. Entonces, otra pregunta, si no yo sigo, le saco toda la historia que estamos descubriendo. Una última pregunta, Pablo. Sí, de hecho tenemos varias, entonces, tal vez que las respuestas sean como lo más cortas, ¿verdad? Para poder abarcar, porque hay muy buenas preguntas a mi criterio, ¿verdad? La primera Déjeme dice, tenemos un comentar, hombre... Pablo, déjame comentar. Pablo ha estado con nosotros en Turquía 2 veces, es un colaborador nuestro y falta estar en Israel con nosotros. Él es el que está. Gracias, Pablo. Un gusto, un honor. Dice la primera pregunta, tenemos un obrero en Jordania, es un planteamiento, tenemos un obrero en Jordania, donde es más seguro para dice, perdón, tenemos un obrero en Jordania, ¿dónde es más seguro para la integridad física de ellos? ¿Jordania o Israel? Estamos preocupados por ellos y quisiéramos evacuarlos. Preguntan, ¿cuál sería el mejor lugar para tenerlos? Es Israel, pero como vive en Jordania, Pero, no van a- claro, Claro. es Israel, pero en este momento va a ser muy difícil, no lo van a dejar entrar. Israel no le va a dejar entrar. Israel es el único lugar seguro del Medio Oriente. Ok, bueno, vamos con otra pregunta entonces. Em, Dice, ¿siguen bombardeando? ¿Ustedes cómo están? Sí, eso decíamos al principio. Sí, siguen bombardeando. Nosotros estamos bien. Y vi una pregunta que puedo relacionarla, que dice, ¿cómo podríamos orar por ustedes? Y Ujú. esa pregunta me gustaría aprovechar este momento para pedir algo. Realmente para nosotros eh, está siendo un tiempo muy diferente. Pablo, cerramos el micrófono de todos, Pablo, porfa. Cerremos los micrófonos porque tenemos el famoso feedback. Sí, ahí está. Ujú. Gracias. Estamos. No, todavía. ¿Todavía hay alguien? Ahí está, parece. Yo creo que ya está todo. Bárbaro. En cuanto quería unir a esa pregunta, porque realmente como congregación estamos bien, podemos decir que estamos bien, nuestra ciudad estamos bien, los hermanos están bien, pero no deja de ser una situación bastante preocupante, ¿no? Estamos en medio de una guerra. Aunque uno habla de seguridad, nuestra seguridad sí o sí tiene que estar en el Señor. O sea, la pieza de seguridad termina siendo una pieza de seguridad, pero nuestra seguridad está en el Señor. Pero esto es muy fácil decirlo
desde afuera, ¿no? Estando acá, el día a día, digamos que si pudiéramos pedirles algo es oración para que la fe de nuestros hermanos no decaiga. O sea, la fe de cada uno de nuestros hermanos esté tan fuerte como cuando fueron llamados, como nosotros hace 20 años, hay gente que está hace 8 meses en el país. Y realmente hay una gran diferencia. Pero estamos siendo sorprendidos como el Espíritu Santo está trabajando en cada vida, pero sí nos preocupa porque somos pastores, no sé cuántos pastores hay aquí, creo que varios, pero cuesta mantener a la gente animada, fortalecida cuando las noticias son tan fuertes y difíciles, ¿no? No es fácil estar en medio de todo esto. Eso sería un tema de oración. Y otro tema de oración que realmente a mí me gustaría que así como pueblo, si pudieran interceder por nosotros, es porque realmente nosotros estamos orando que los ojos de este pueblo sean iluminados. Y creemos realmente que hay siempre un propósito de Dios y estamos dentro de un plan de Dios. Todo esto que está sucediendo es parte de un plan y está escrito en la palabra. Nosotros consideramos que este es el tiempo que habla la palabra de principio de dolores. Y creemos que esto es el principio, esto no es el final, esto es el principio de dolores. Pero si esto es el principio de dolores, necesitamos unirnos. Así como el pueblo de Israel está unido, creo que nosotros como iglesia, y en eso sí sentimos que realmente mucha gente levanta nuestros brazos, porque hay momentos difíciles y en eso tenemos que reconocer que los pastores Cabrera son nuestro soporte muchas veces, porque nosotros también somos humanos, no nos consideramos, no somos extraterrestres y necesitamos a veces un apoyo y a veces decir, oren por nosotros, oren por nosotros. Pero así, eso yo pienso que es lo más importante. Primero y principal, que el pueblo que no sea en vano que estemos acá, que el pueblo conozca al Señor. Hay gente latina, hay mucha gente latina en nuestra ciudad, hay más de 17,000 gente de habla hispana, así que nosotros esperamos un gran avivamiento luego de esto y creo que en este tiempo estamos acercándonos a gente que no teníamos contacto. Por ejemplo, hemos estado visitando a una familia que han perdido un hijo en el ejército, peruanos, y bueno, nos estamos acercando a ellos, tenemos que ir ahora al cementerio después de un mes y estamos teniendo ese tipo de contacto. Parecen cosas pero son oportunidades en que puedan conocer al Señor. Y para nosotros esas son puertas que no las hemos tenido en otro tiempo. Así que les pedimos que oren, porque creemos que después de esto va a haber una gran cosecha. Y realmente nos importa que la gente pueda conocer al Señor. Para eso estamos acá. El primer salmo que el Señor nos entregó cuando pasó todo esto fue el Salmo 34. Y a mí me quedó un versículo que se lo quiero leer y dice, no les robo más tiempo, pero dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y eso quebró mi corazón y es mi carga en todo este tiempo y yo quiero transmitirles mi corazón. Quiero que realmente este pueblo sea alumbrado, que lo miren a Él y que Él sea alumbrado. Esa es la mayor oración y la mayor carga. Ni siquiera tanto por nuestra vida o nuestra seguridad. Sabemos que no estamos llamados para estar acá y si el Señor nos llamó para este tiempo, lo que queremos es ser fieles hasta el final. Y si llegó nuestra hora o de los hermanos, estamos todos listos para que se cumpla la voluntad de Él. Pero sí queremos que sus ojos sean alumbrados y que a la mayor cantidad de gente que podamos llegar, lleguen al conocimiento de Cristo. Amén, amén. Pastor Coronado, ¿está por ahí? No lo encuentro. Si está por ahí, dígame que todavía está por ahí. Vamos a terminar orando. Vamos a orar primeramente por los pastores Romero. En segundo lugar, vamos a orar por la iglesia en Israel. Vamos a orar por Israel como país y vamos a orar por los árabes en Israel. Amén. Y Gaza, alrededor de Israel. Amén. Entonces, Pastor Tuches, ¿podría usted, por favor, dirigirnos en oración por el país de Israel? Y yo les voy a indicar en qué momento y cómo oramos. Amén. Pero, Pastor Coronado, creo que se me fue. No, acá está, hermano Coronado. Hermano Mario Roberto está por ahí. Y si no, vamos a ver. Hermano está por acá, hermano de Asamblea de Dios. ¿Dónde está?
¿Dónde está hermano Asamblea de Dios? Hermano Julio. Julito, Ujú. hermano Julio González, ¿dónde está? Se me fue. Hermano Vidcar, hermana Vilma, si usted ve por ahí, hermano Julito, ahí Ahí está, hermano está. Mario. Hermano Vidcar, gracias. Bien, Pastor Mario Roberto, gracias por estar con nosotros. Es uno de nuestros pastores en Guatemala, que nos apoya en oración, que nos apoya en finanzas y que ha estado en Israel con nosotros también. Amén. Estamos esperando la oportunidad para ir a Turquía, ¿verdad? Entonces, el pastor Coronado nos va a guiar en oración por los esposos Romero. El pastor Tuche nos va a guiar en oración por el país de Israel. El hermano Julito González, hermano Vidcar, nos va a ayudar orando por la iglesia en Israel. Y yo voy a terminar orando por los árabes en Israel y alrededor de Israel. Amén. Para que miren que aquí no ha cambiado nada. Seguimos amando, sirviendo y buscando oportunidades para llevar el evangelio a los árabes, a los musulmanes, donde quiera que están. Amén. Así es que, hermano Mario Roberto, ¿podría usted tomar la palabra, orar? Y si el Señor le da una palabra por los pastores Romero, por favor, adelante. Amén. Claro que sí. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, y te damos gracias infinitas, porque tú eres justo, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres amor. Y sabemos, Padre, que en tus manos están todas las cosas, tanto el querer como el hacer. Y hoy en día, Señor, estamos conmovidos por todo lo que está sucediendo en esa nación santa y bendita que tú amas, que tiene promesa tuya, Señor, porque tiene promesa santa de que son benditos tuyos que han de poseer la tierra. Pero hoy venimos, Padre Celestial, pidiéndote especialmente por los pastores Romero, por esa familia, Padre, de valientes, valientes, que han podido soportar, Señor, tanta amenaza, tanta persecución, y que están, se puede decir, en medio del fuego del enemigo. Sabemos que el diablo es un necio, está vencido, pero sigue tratando de asustar a la gente. Pero Padre, nosotros levantamos vallado de ángeles alrededor de tu iglesia, allí en todo Israel, Padre, en ese remanente que tú tienes, pero especialmente por nuestros hermanos Romero, por estos amados a quienes nosotros hoy le damos una palabra. Benditos de Dios, el Señor les dice esta noche, no teman. Dice el Señor que Él les ha visto a ustedes muchas veces en el secreto de su vida, clamar y preguntarle, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor les dice, paciencia, ánimo, porque yo nunca los he dejado ni los dejaré, y con sus ojos van a ver maravillas. No tengan temor, que los suyos serán guardados, serán librados de todo mal. Y ese esfuerzo que ustedes están haciendo, dice el Señor, tendrá recompensa grande. Una recompensa gloriosa porque están dejando su huella marcada en esa ciudad y en ese país. Dice el Señor que tiene una gran bendición para ustedes, que no desmayen, porque van a ver con sus ojos muy pronto una gran bendición. Los tiempos se están cumpliendo, dice el Señor, pero si ustedes están en la palma de las manos del Señor, Él los tiene a ustedes de manera especial en un lugar prominente y pronto lo van a ver. Van a recibir recompensa gloriosa, pero sobre todo la bendición de contemplar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. De manera que una palabra de ánimo para ustedes y para toda la iglesia, para todos aquellos que dependen de su ministerio. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor Tuches, puede guiarnos en oración por el pueblo de Israel, por favor, y bendigamos a la descendencia de Abraham. Amén. Padre, te damos gracias por los pastores Romero que están allí en Israel, llevando tu palabra, llevando el evangelio. Gracias, Señor, porque este es un buen tiempo para
que tu evangelio se expanda y como ellos decían, hay corazones sensibles y necesitados. Pedimos que a todo el equipo de misioneros que está establecido en Israel, te pedimos que les des esa audacia para llevar el evangelio con tu gracia, con tu amor, con tu favor. Pedimos por la paz de Jerusalén. Tu palabra lo dice, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, oh Jerusalén, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Oh Israel, bendecimos a todo el país, a todo el estado de Israel. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos por la descendencia de Abraham. Señor, pedimos que tú bendigas, Padre, a toda la descendencia, aquellos que han hecho el aliyá como aquellos nacidos en la tierra. Padre, hoy clamamos por sus autoridades. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús que des sabiduría, que des unidad a todos, Padre, especialmente a su gobierno, al presidente Isaac Herzog, como asimismo al primer ministro Benjamín Netanyahu. Oh Dios, clamamos para que tú les des unidad, Señor, a Yoav Gallant, ministro de la Defensa, Padre, a Itamar Ben-Gavir, clamamos por el ministro de Seguridad Nacional, así también por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Padre, clamamos para que ellos, como una mano, estos 5 varones, puedan unirse, Señor, y sacar adelante de esta situación y esta crisis mundial, Padre, al Estado de Israel. Pedimos que tú, Señor, seas la paz sobre todos sus corazones, el príncipe de paz reine y se manifieste y se revele, Señor, a todo ciudadano de Israel. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pastor Julito, nos guía en oración por la iglesia del Señor en Israel, por favor. Gloria a Dios. Mi buen Dios, tu palabra dice que nos acerquemos al trono de tu gracia Santa. con toda confianza para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y en esa actitud nos acercamos a ti confiados, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro pastor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias porque somos salvos. Gracias porque hemos venido a formar parte de la iglesia. Mi buen Dios, pero hay un remanente en el pueblo de Israel que es tu iglesia. Y por ellos oramos en esta noche acá en Guatemala y una hora diferente en diferentes lugares donde mis hermanos están conectados, pero como un solo cuerpo en ti, Señor. Oramos por la iglesia que está establecida en Israel. Mi Dios, de esa nación nos vino tu palabra, de esa nación nos vino la gran bendición para que pudiéramos hoy ser iglesia, la iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, oramos para que la iglesia en Israel sea fortalecida en medio de este conflicto, en medio de esta batalla que se vive, que nuestros hermanos pastores, que nuestros hermanos líderes, toda la iglesia en Israel sea fortalecida con todo poder, con todos los dones, con toda la unción de tu Espíritu Santo. Hay una promesa dicha de tus propios labios aquí en la tierra. Tú dijiste, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que creemos hoy para la iglesia en el mundo y especialmente en este momento para la iglesia en Israel. Cúbrelos con tu gracia divina. Cubre, Señor, a mis hermanos pastores Romero que han tenido a bien estar con nosotros y bendecirnos con la palabra y experiencias que están viviendo. Señor, cubre tus siervos.
y multiplica obreros en la iglesia en Israel, Señor. Rogamos que envíes obreros a la iglesia para que la iglesia se multiplique, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia esté bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, corriendo con tu palabra para bendición de esta nación que ha bendecido el mundo, pero que necesita la salvación, y que la iglesia siempre tenga ese mensaje de poder para ellos. En el nombre de Jesús, levantemos todas nuestras manos en señal de victoria para la iglesia en el mundo y la iglesia en Israel. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, también queremos pedirte en favor de los árabes que son descendientes de Abraham en Ismael. Señor, queremos pedirte que la promesa de salvación que tú le hiciste a Agar allá en el desierto, en el libro del Génesis, que su descendencia sería grande y que también serían salvos. Señor, la podamos ver y haznos a nosotros, Señor, en tu misericordia partícipes para que el evangelio llegue a las naciones donde el Islam es la religión que domina, que tiene a las gentes. Señor, oramos por los árabes específicamente alrededor de Israel y los que están en Israel. Señor, pedimos misericordia para sus vidas en este tiempo. Sabemos, Señor, como me lo decía Pastor Coronado en Guatemala, la noche no la podemos evitar, la noche tiene que llegar. Sí, Señor, tus planes, tu palabra se va a cumplir, pero nosotros intercedemos, nos ponemos en la brecha en este tiempo y te pedimos un poco de paciencia, un poco de tiempo más, porque son tantos y tantos y tantos, miles de millones de árabes, de musulmanes alrededor de Israel y en el mundo que todavía no han escuchado. Danos a nosotros, tu iglesia, tu pueblo, el tiempo y la carga, la fuerza para obedecerte e ir y llevar tu palabra. Señor, mientras nosotros llegamos, te pedimos que con sueños, con visiones, con apariciones y aún angelicales o eventos, tú te reveles al corazón de los árabes alrededor de Israel y a los árabes que están adentro de Israel y a todos los musulmanes en el mundo musulmán. Pedimos, Señor, misericordia para sus vidas, porque han sido engañados por un espíritu de mentira, que creen que la muerte y que morir en pro de la fe que tienen es bendición. No, Señor, por favor, quita esa venda del corazón de ellos y permite que el evangelio llegue hasta donde ellos están. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, tú no te gozas con la muerte de los que mueren. Así dice tu palabra. A ti te duele la muerte de las personas. Señor, te pedimos, por favor, consuelo. Te podemos fortaleza para las familias que han padecido pérdidas en este tiempo, tanto en Israel como entre los árabes, que son inocentes. Las familias, quizá algunas son inocentes, no todas. Yo sé, yo entiendo que no todos son inocentes porque muchos lo hacen sabiendo lo que están haciendo y los papás y las familias se regocijan por lo que los hijos hacen, las maldades. Pero hay inocentes que mueren y hay familias que sufren. Señor, pedimos fortaleza, pedimos de tu apoyo para sus vidas, pero sobre todas las cosas, pedimos la revelación de Jesús en sus vidas. Tú eres, Señor, el Rey de los judíos y eres el Salvador del mundo. Tú eres el Mesías prometido para los judíos, para Israel, pero eres el que sana las naciones. Pedimos tu bendición de salvación, Señor, para todos los árabes en Israel y alrededor de Israel, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, oramos por tu pueblo acá en Latinoamérica. Oramos por nuestros pastores, por nuestras iglesias, por los ministerios. Señor, despierta
aviva tu obra en medio de los tiempos, en nosotros en Latinoamérica. Que seamos, Señor, más comprometidos contigo, que tengamos más confianza y creamos más a tu palabra, y que con la fuerza de tu espíritu obedezcamos tus mandatos de predicar el evangelio, de hacer discípulos en nuestras ciudades y también más allá de nuestras fronteras. Levántate, Señor, un pueblo obediente, un pueblo lleno de tu espíritu acá en Latinoamérica, para que anuncie las bondades y las misericordias de Cristo Jesús a los confines de la tierra. Que tu pueblo en Latinoamérica, Señor, camine y crezca en la santificación que tu espíritu anhela en nosotros, porque tu espíritu nos anhela celosamente. Que nosotros seamos gente de la palabra, no de movimientos, ni pensamientos, ni tendencias, sino gente del libro, como lo dicen allá en el Medio Oriente. Que nosotros seamos la gente del libro, de la palabra, acá en Latinoamérica, y que en Latinoamérica tu luz brille y que esa luz llegue a los confines de la tierra. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas con Pastor Ricardo y Elizabeth. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Bendice a cada hermano que se conectó, por favor. Revélate, sigue tú hablándonos. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, y que nosotros podamos serte gratos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos fuimos más de 1 hora, casi 2 horas. Yo puedo irme toda la noche, pero yo sé que no podemos hacerlo. Así es que mil gracias por acompañarnos. Estén pendientes, por favor, de la siguiente reunión que vamos a tener, y comparta con otros pastores y líderes esta información para que podamos ser de bendición al cuerpo de Cristo acá en Latinoamérica. Amén. Ricardo y Elizabeth, unas últimas Muchísimas palabras. gracias a todos, realmente agradecidos. Si estamos aquí, si estamos fortalecidos, sabemos, somos conscientes y damos gracias al Señor por la oración del pueblo, por la oración de la iglesia en el mundo. Así que agradecidos a cada uno de ustedes. Realmente han levantado nuestros brazos en este día, en esta noche, y lo hacen en sus oraciones. Y gracias, Pastora Milka, Rudy. Realmente quiero decirles que estos pastores son como padres espirituales para nosotros. Solamente mandamos un mensajecito y están atentos. Así que agradecidísimos muchísimo. Tenemos, como decía Pastora Milka, 10 años de conocerlo, pero parece ser que nos conocemos de toda la vida, porque sabemos conectarnos y sabemos cada uno sabe lo del otro, ¿no? Y el momento que estamos realmente podemos verle al Señor obrar en sus vidas como en la nuestra, y estamos agradecidos por eso. Son de sumo apoyo para lo que estamos haciendo. Yo le decía el otro día a Mirka, estamos nosotros acá peleando una batalla, pero ellos están con nosotros. Ellos están aquí con nosotros, no físicamente, pero sí espiritualmente, y le decía, así que sigamos peleando, porque la batalla es fuerte, Amén. pero hay una victoria La y victoria sabemos de es quién segura. es, Amén. a quién amamos. Amén. Un abrazo, gracias familia, gracias hermanos. Una última, antes de que se vaya, ¿en qué países estuvimos hoy? ¿Qué países nos representaron? Escríbala ahí en el chat, mándale el mensajito a Pablo y dígale Ecuador, El Salvador, Colombia, no sé de dónde, de qué países. Déjenos saber, por favor, eso. Perdone, pero somos humanos todavía y eso nos anima. Eso nos anima. Amén. Perdón. Elizabeth, ibas a decir algo. No, solamente agradecer, realmente ha sido, como decía el pastor Amílcar, cortito, pudimos muy poquito transmitir quizás, pero lo que queremos es que realmente nos puedan llevar al trono de la gracia cada día, y eso es lo más hermoso, ¿no? Y estamos conectados en Él, estamos unidos en Él. El ver la iglesia, el ver hermanos que podemos juntarnos y compartir un poquito lo que está acá, nos da mucha fuerza. Desde acá les amamos en el amor del Señor, y gracias, eso, gracias.
Me debiste mi cafecito y mi media luna. La próxima le hago batidito. Ya le dije la próxima. Dijimos que hoy me la ibas a tener. Ok. Sí, no, pero hoy yo tomé tecito nomás, tecito. Me apropié de tu café. Ah, ella cocina, miren, cocina muy delicioso y Ricardo no se queda atrás. Sí. Así estamos, así Es un estamos. problema, a veces es un problema. Pero bueno. Me gusta comer. Cocinan muy bien y nos gusta comer, así es que Nos llevamos muy bien, la verdad. Así es. La verdad. Cuando quieran, hermanos, acá estamos. Exacto. Ahora no es el mejor momento, esperemos un poquito, pero cuando quieran realmente tienen casa acá. La casa de Beersheba, hay una familia muy especial y que realmente nos unimos a los que vienen, siempre están bienvenidos, siempre. en Así que Beersheba está la tienda de Abraham, así que cabemos en la tienda de Abraham. así es. Un Gracias. abrazo, hermanos queridos, el Señor les bendiga, les guarde, Amén. sigamos en oración, Dios les bendiga mucho. sirviendo en nuestras iglesias locales, apoyando a los misioneros con oración y con ofrendas, y si el Señor lo está llamando al campo, no sea rebelde a la visión celestial. No me hagan predicar, por favor. Terminemos ya. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Muy pronto. Bendiciones. Pastor Amílcar, feliz noche. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches. Rudy. Saludos hasta Beersheba, saludos a Bendiciones. Saludos a todos. Gracias, Amílcar. Gracias. Hasta pronto. Al que estuvo en la conexión, ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. Un abrazo, Gracias. Pablo. Un gusto, Dios los bendiga mucho, hermanos. Muchísimas gracias, Pablo. Dios te bendiga. Nos vemos en unas horas, ¿verdad? Con ustedes vemos. en Beersheba. Sí, nos vemos más tarde. En unas horas. Sí, nos vemos. Amén. Ok. Bye, Rudy, bye. Bye. Les amamos. Igual. Saludos a las chicas. Igual, abrazos.